Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la tarea uno, que es de electrónica analógica. Mi nombre es Daniel Zúñiga Miguel. Mi matrícula es 36251387 9. Vas. Y yo me llamo Luis Alberto Frausto García. Mi matrícula es 36251387 0. Hoy estaremos hablando sobre el amplificador de emisor común y el amplificador de colector común, dos configuraciones fundamentales de los transistores BJT ampliamente utilizadas en la electrónica analógica. Analizaremos cómo funciona cada una, sus principales características, sus diferencias, así como el análisis de corriente directa y corriente alterna, para comprender cómo amplifican señales eléctricas y en qué aplicaciones se utilizan. Podemos comprender el funcionamiento del amplificador de emisor común y del amplificador de colector común mediante el análisis de corriente directa y alterna, identificando sus características, diferencias y aplicaciones en circuitos electrónicos. Amplificador de emisor común. El amplificador de emisor común es una de las configuraciones más utilizadas de los transistores BJT debido a que proporciona una alta ganancia de voltaje y permite amplificar señales eléctricas de baja amplitud. En este circuito, el emisor es el terminal común entre la entrada y la salida. La señal de entrada se aplica a la base y la señal amplificada se obtiene en el colector. Su funcionamiento se basa en que una pequeña variación de corriente en la base controla una corriente mucho mayor entre el colector y el emisor. Gracias a este principio es posible aumentar la amplitud de señales provenientes de micrófonos, sensores, equipos de comunicación. Ahora explicaré el circuito de amplificador de emisor común. La alimentación del circuito es de 12 volts VCC. Cuando una señal entra por bin, primero pasa por el capacitor de 10 milifarados. Este capacitor bloquea la corriente directa y solo permite el paso de la señal alterna, evitando que la fuente de señal altere la polarización del transistor. Después del capacitor, la señal llega a la base del transistor Q1, que viene siendo 2N3904. La base está polarizada por la resistencia de 47 kΩ y la segunda resistencia de 10 kΩ, que forman un divisor de voltaje. Este divisor mantiene al transistor en su región activa, que es donde puede amplificar correctamente la señal. Cuando la señal de entrada aumenta, la corriente de base también aumenta. Esto hace que el transistor conduzca más corriente entre el colector y el emisor. Como consecuencia, aumenta la caída de voltaje en la resistencia RC, que es de 4.7 kΩ, y el voltaje de colector disminuye. Cuando la señal de entrada disminuye, sucede lo contrario. El transistor conduce menos, la caída del voltaje en RS es menor y el voltaje del colector aumenta. Por eso, por eso se dice que la salida está invertida. Estaremos hablando del análisis de corriente directa. El análisis de corriente directa se realiza sin considerar la señal de entrada. Su propósito es determinar el punto de operación del transistor, calculando los voltajes y corrientes presentes, cuando únicamente está conectado a la fuente de alimentación. En este análisis se obtienen valores como la corriente de base, IB, la corriente del colector IC, la corriente de emisor IE, el voltaje entre el colector y emisor VCE y los voltajes en cada terminal del transistor. Si estos valores son correctos, el transistor trabajará en la región activa y podrá amplificar correctamente. Ahora hablaremos del análisis de corriente alterna. El análisis de corriente alterna estudia el comportamiento del circuito cuando se aplica una señal de entrada. En este caso se analiza cuando aumenta la amplitud de la señal, la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la respuesta del circuito. Una característica importante del amplificador de emisor común es que la señal de salida aparece invertida respecto a la señal de entrada. Si la entrada aumenta, la salida disminuye y viceversa. Buen día, profe. Hoy le hablaré sobre el amplificador de colector común, también conocido como seguidor de emisor.
explicaré qué es, cómo funciona, sus características, sus aplicaciones y cómo se analiza tanto como en corriente directa como en corriente alterna. ¿Qué es un amplificador de colector común? Es una de las tres configuraciones básicas de un transistor BJT. En esta configuración, el colector está conectado a la fuente de alimentación y funciona como el punto común tanto para la entrada para la salida de la señal. La señal de entrada se aplica en la base del transistor y la salida se obtiene en el emisor. Se le llama seguidor de emisor porque el voltaje de salida sigue muy de cerca al voltaje de entrada. Normalmente solo es alrededor de 0.7 volts menor debido a la caída de tensión entre la base y el emisor del transistor. A diferencia de otros amplificadores, este no está diseñado para aumentar el voltaje, sino para proporcionar una mayor capacidad de corriente. Gracias a esto puedes alimentar cargas que requieren más señales de entrada. Por esa razón es muy utilizado para etapas intermedias o de salida en muchos circuitos electrónicos. Características del amplificador de colector común. Las características. Primero, la ganancia. La ganancia de voltaje es aproximadamente 1, lo que significa que este amplificador prácticamente no amplifica el voltaje. La señal de salida mantiene casi la misma magnitud que la señal de entrada. En cambio, la ganancia de corriente sí es alta, aproximadamente beta más 1, por lo que este circuito es exactamente para entregar corriente a una carga. Tiene una impedancia de entrada alta, lo que significa que no carga ni afecta a la etapa anterior del circuito, y una impedancia de salida baja, lo que permite entregar corriente de forma eficiente a la siguiente etapa. El desfasamiento es de 0 grados. A diferencia del emisor común, esta configuración no invierte la señal. La salida está en fase con la entrada. Gracias a esta combinación de alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, su adaptación de impedancias es excelente, por lo que se usa comúnmente como buffer entre etapas. Y finalmente ofrece una buena estabilidad, lo que hace confiable en aplicaciones prácticas. Análisis de corriente directa. Ahora pasaremos a la segunda sección, el análisis de corriente directa. El objetivo primordial de esta etapa es establecer el punto de operación estática, conocido como punto Q, asegurando que el transistor opere firmemente en su zona activa. Pasos del análisis en corriente directa. Abrimos de forma ideal con todos los capacitores del circuito, aislando las señales de corriente alterna externa. Segundo, si el circuito cuenta con un divisor de tensión a la entrada, simplificaremos la red de base calculando su equivalencia de Thevenin. Un voltaje de base de VTH y una resistencia de base de RTH. Posteriormente, plantearemos las mallas usando la ley de voltajes de Kirchhoff para encontrar las corrientes de polarización. Y por último, calcularemos el voltaje del colector y emisor del BSE. Ecuaciones de polarización directa. Aquí observamos las ecuaciones matemáticas de la polarización en corriente directa. Al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en las mallas de entrada base emisor, vemos que el voltaje de Thevenin menos la caída de base emisor de 0.7 volts se divide entre la resistencia de Thevenin sumada a la resistencia del emisor multiplicada por el factor de amplificación beta más 1. Este factor beta más 1 representa el reflejo de la resistencia del emisor hacia la base. Una vez que obtengamos la corriente de base, calculamos la corriente del emisor como beta más 1 y B. Finalmente, hallamos el voltaje colector emisor de polarización con VCC, menos la caída de la resistencia del emisor. Ahora veremos el análisis de corriente altera. Entraremos a la tercera sección en el análisis de corriente alterna. Aquí es donde evaluaremos el comportamiento dinámico del circuito cuando se aplica una señal variante en el tiempo. Ahora pasaremos con los parámetros dinámicos de corriente alterna, donde analizaremos los parámetros dinámicos fundamentales en corriente alterna para la configuración del colector común. Para entender matemáticamente cómo se comporta este circuito ante una señal variante, debemos sustituir el transistor BJT por su modelo equivalente de señal pequeña. El primer paso es crucial para calcular RE.
que representa la resistencia dinámica interna de la unión base-emisor. Esta se obtiene dividiendo el voltaje térmico constante de 26 milivolts entre la corriente del emisor en reposo de IEQ, que calcularemos previamente en el análisis de corriente directa. A continuación, evaluaremos la impedancia de entrada vista desde la base, ZB. La matemática nos muestra una de las propiedades más importantes del colector común, la resistencia del emisor, RE. Se ve multiplicada o reflejada hacia la base por el factor beta. Debido a esto, la impedancia ZB se eleva a valores muy altos, típicamente en el rango de los cientos de kiloohms. Para conocer la impedancia de entrega total ZIN, que ofrece el circuito a la fuente de señal, simplemente calcularemos el paralelo de las resistencias del divisor de voltaje R1 y R2 con esta ZB. Y por último, analizaremos la impedancia de salida de ZOUT mirando hacia el emisor desde la carga. Aquí ocurre el efecto inverso y sumamente ventajoso. La resistencia de la fuente de señal RS en paralelo con el sesgo de entrada que se divide entre el factor beta del transistor, al sumarle con la diminuta resistencia interna R, el resultado es una impedancia de salida extremadamente baja, frecuentemente de apenas unos pocos ohms. Ese comportamiento matemático es es el que fundamenta la naturaleza del circuito como el buffer perfecto. No absorbe corriente de la etapa anterior gracias a su alta ZIN, pero es capaz de entregar una gran cantidad de corriente a la carga gracias a su baja ZOUT. Y ya como conclusión, en esta actividad comprobaremos que primero es necesario realizar el análisis de corriente directa para encontrar el punto de operación del transistor y asegurar que trabaje en la región activa. Después realizaremos el análisis de corriente alterna para obtener la ganancia de voltaje y de corriente, utilizando las fórmulas que vimos en clase. También vimos que los dos amplificadores tienen semejanzas porque ambos utilizan un transistor BJT, requieren una polarización adecuada y se analizan con los mismos conceptos de corriente directa y corriente alterna. Sin embargo, la diferencia principal es la que el amplificador de emisor común proporciona una mayor ganancia de voltaje, invierte la señal, mientras que el amplificador de colector común tiene una ganancia de voltaje cercana a 1, pero ofrece una mayor ganancia de corriente y sirve como adaptador de impedancias. Gracias a este análisis entendimos cómo conviene utilizar cada configuración dependiendo de las aplicaciones electrónicas. Y eso sería todo y muchas gracias.